Muy buenos días, nos encontramos grabando aquí con los estudiantes de quinto de básica en la clase número 16 de inglés. En fecha de hoy, 13 de noviembre de 2020, vamos a empezar. No sin antes recordarles que el icono nos permite saber cuándo debemos pasar a nuestro portafolio el contenido. El día de hoy tenemos, pues, básicamente dos temas. El primero de ellos consiste en los adverbios de frecuencia. ¿Qué son los adverbios de frecuencia? Pues son adverbios que nos sirven para expresar regularidad, la regularidad con la que ocurre una acción determinada. En pocas palabras nos indica qué tan probable es que nosotros hagamos algo. Hay varias palabras utilizadas para definir los adverbios de frecuencia. Tal vez en muchos textos, inclusive muchas de estas no estén, y en otros textos agreguen otras palabras que aquí no van a ver. Tratamos de ver más o menos un punto medio entre todos estos términos para que cuando ustedes lo vean en un ejercicio sepan identificarlo y sepan su significado también, ¿no? Los adverbios de frecuencia son los siguientes, son todas estas palabras que vemos aquí, que ya las vamos a ver su significado en la siguiente diapositiva. Pero vamos viendo más o menos cuáles son, ¿no? Tenemos por un lado never, que significa nunca, y como máximo tenemos always, que significa siempre. Y entre estas dos palabras, pues hay una serie de palabras que indican cierta regularidad con la que se hace alguna actividad. Aquí tenemos estas mismas palabras del lado aquí, del lado izquierdo, como ven ustedes. Aquí en medio tenemos su significado en español y acá tenemos un porcentaje. ¿Y qué nos indica ese porcentaje? Pues nos permite saber con qué frecuencia eh, se puede trabajar estas palabras para nosotros poder hacer nuestras oraciones. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. La primera, que es always, significa siempre, ya lo dijimos, y significa que siempre, sin excepciones, realizas esa acción. Hay acciones que siempre se realizan, sin excepciones, como cuáles, pues, depende de cada quien. Ya veremos unos ejemplos. Tenemos la segunda palabra, que es usually, significa usualmente. Indica que las acciones se realizan alrededor de un 90%. Digamos que de cada 10 veces que realizas una acción, una está fallando. Entonces quiere decir eso, 90%. Tenemos la siguiente palabra, el siguiente adverbio, generally. Pues como ya se imaginarán, significa generalmente. Y nos indica que las actividades que realizamos están en más o menos un 80%. Digamos que de cada 10 veces que se hace una actividad, 8 veces la cumplen. Tenemos la siguiente palabra que es often, significa frecuentemente y ocurre en un 70%. Digamos que de cada 10 veces que realiza una actividad, en 7 veces se cumple. Significa frecuentemente. Tenemos la siguiente, sometimes, significa a veces. ¿Qué porcentaje nos indica? Nos indica la mitad del 100%, es decir, un 50%. Digamos de cada 10 actividades, 5 veces se realizan efectivamente. Estábamos en sometimes, que significa a veces. Nos indica que, digamos, a la mitad realizamos siempre esa acción. Si cada 10 veces, de cada 10 veces se realiza la mitad, es decir, 5. Tenemos la siguiente palabra, occasionally, significa ocasionalmente y nos indica un porcentaje de 30%. De nuevo vamos, de cada 10 actividades, 3, o perdón, pero mejor dicho, de cada 10 veces que se realiza una actividad, efectivamente 3 se cumplen. Tenemos la siguiente palabra que es seldom, significa pocas veces, con un 15%. ¿Qué significa? Pues que de cada 10 actividades, entre una y dos veces se realiza. Por eso significa pocas veces. Rarely significa rara vez, con un porcentaje del 5% que, digamos, de 10 veces que se realiza una actividad, casi que se cumple con exactitud una vez. Casi, 5%. Y finalmente, never
que significa nunca, con un obvio porcentaje del 0%, quiere decir que nunca se realiza. ¿Para qué nos sirve esto? Ya lo dije, para poder expresar la frecuencia con la que realizamos varias actividades, y nos sirve para también desarrollar los ejercicios que vamos a ver ahora. Tenemos aquí una práctica, nos dice, completa las oraciones de acuerdo al porcentaje. Tenemos aquí una oración, un espacio en blanco y al lado un porcentaje. Para saber esto, obviamente, debemos recordar los porcentajes, así que vamos a regresar aquí. Recuerden los porcentajes: always 100%, usually 90%, generally 80%, often 70%, sometimes 50%, occasionally 30%, seldom 15%, rarely 5% y never 0%. ¿Listo? Lo dejo ahí unos segundos para que lo puedan observar. Si tienen por ahí algún dispositivo electrónico, pueden tomarle una foto o hacerle una captura para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, vamos. La primera oración nos dice, I, un espacio, clean my room. ¿Con qué porcentaje? Con el 100%. Recordemos qué palabra significaba que algo se realiza el 100% de las veces. Carla. ¿Cómo? Always. Me pareció escuchar always. Bueno, si dijiste always, está muy bien, porque always corresponde al 100%. Todos los que pensaron que era always está correcto. Vamos con la siguiente palabra, perdón, la siguiente oración. Dice, my mother, espacio, makes dinner, con un porcentaje del 70%. ¿Qué palabra significaba el 70% de una actividad? Charles Game. Often. Often. Vamos a ver. Muy bien. Often. Muy bien. My mother often makes dinner. Correcto. Muy bien. Vamos con la siguiente. Matías Arias. La siguiente oración. My father, espacio, wash the dishes. ¿Cuál será? Recordemos qué palabra indicaba el 15%. ¿No? Bueno, veamos qué palabra era. La palabra es seldom. Significa pocas veces. Indica el 15%. Vamos con la siguiente oración. Dice, my sister, espacio, set the table, con un 50%. ¿Qué palabra indicaba que una acción se realiza el 50% de las veces? Analía. Lo de abajo, que es la 50%, es sometimes. Sometimes. Muy bien. My sister sometimes set the table, con un 50%. ¿Puedo Vamos, decir lo de abajo? mande. ¿Puedo decir lo de abajo? Vamos a dar la oportunidad a otro que no haya participado, ¿sí? Pero muchas gracias. Okay. Vamos con Adonis. A ver, Adonis. Siguiente palabra. Never. Never. Muy bien. I never drive a truck. 0%. Y finalmente tenemos my uncle, espacio, clean the house, con un porcentaje del 80%. Matías Yaguar.
Llenar, llenar, ¿Cómo? llenar, llenar. Ah, general. Muy bien. General corresponde al 80%. Muy bien, niños. Parece que está bastante entendido el tema. Sobre la cuestión de repasar la equivalencia. Listo. Dejemos eso de los adverbios a un lado por un momento para hablar del segundo tema de su clase de hoy, que es el tiempo de los verbos, conocido como presente simple, que es el tiempo más común. Nosotros en español tenemos también un tiempo presente, ¿verdad? Que indica que las acciones se realizan en el momento. En inglés hemos visto solamente el verbo be o el verbo to be, pero no es el único verbo, obviamente. Hay un montón de verbos. Así que vamos a ver cuáles son las reglas de escritura de estos verbos en el tiempo del presente simple. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que, excepto por el verbo be, debemos hacer el presente simple con la forma en infinitivo del verbo, o lo que es lo mismo el verbo en su forma base. Eso es la forma en infinitivo. Por ejemplo, en español los verbos en infinitivo terminan en ar, ir. Jugar, correr, dormir, ¿verdad? Terminan en ar, ir. Son verbos en infinitivo, es decir, verbos que no se conjugan. En inglés, pues bueno, son similares, obviamente no terminan en ar, ir, pero tienen su escritura especial en la tercera persona del singular. Como vemos aquí, esta tabla nos indica, vemos el singular y vemos el plural, vemos los pronombres, primera, segunda y tercera persona del singular y el plural, y vemos la conjugación de dos verbos. Primero el verbo to be y el segundo es otro verbo. Como pueden ver, el verbo to be es bastante irregular. En el I tiene una conjugación, en el plural tiene otra conjugación y en el singular otra conjugación, muy diferente. Son tres palabras diferentes para conjugar un mismo verbo. Pero en otros verbos, la misma palabra en infinitivo va con todos, excepto en la tercera persona del singular. ¿Cuáles son? He, she, it. Aquí se agrega la letra S, como pueden ver aquí en pantalla. Aquí dice I walk, you walk, pero en he, en she y en it se agrega la S. He walks, she walks, it walks. Y luego volvemos a su forma base. We walk, you walk y they walk. ¿Por qué se da esto? Porque se aplican una serie de reglas. Hay reglas para escribir el presente simple de los verbos. ¿Cuáles son? Vamos a ver aquí. Tenemos algunas reglas para escribir el presente simple en la tercera persona del singular. Primera regla. La primera regla nos dice que si un verbo es regular, añadimos simplemente la letra S. Tenemos dos ejemplos. El verbo play, se añade la letra S, plays. Recuerden que esto solamente es en las terceras personas, en he, en she y en it, nada más. Tenemos el verbo live, se agrega la S al final. En terceras personas ya no es live, sino lives. Nótese que dice verbos regulares, o sea, hay dos tipos de verbos, regulares y irregulares. En la próxima clase veremos un poquito de ambos, ¿no? Una lista de verbos regulares y otra lista de verbos irregulares. Vamos a la segunda regla. Nos dice que si el verbo termina en, escuche bien, en S, en SH, en CH, en X, en Z y en O, añadimos la terminación ES. ¿Cuándo? Cuando terminen en S, SH, CH, X, Z y O, que añadimos la terminación ES. Tenemos aquí el verbo miss, termina en doble S. ¿Cuál es? En la conjugación en tercera persona del mismo verbo, añadiéndole la ES al final, misses. Lo mismo con el otro verbo, bus, termina en Z, se añade la terminación ES para las terceras personas, buses. Tenemos la tercera regla. La tercera regla nos dice que si el verbo
termina en la consonante y esta va precedida, o sea, antes de la Y hay una vocal, se toma la escritura como si fuese regular, es decir, solamente añadiéndole la S. Vamos a ver, tenemos aquí el verbo stay. Stay, ¿termina en Y? Sí. ¿Hay una vocal antes de la Y? Sí. Entonces se toma como si fuese un verbo regular. Simplemente se añade la S. Stays. Otro verbo, enjoy. Enjoy, ¿termina en Y? Sí. Antes de la Y hay una vocal, sí. Por ende, se lo toma como si fuese un verbo regular. Por lo tanto, se agrega la S al final. Enjoys. Y nos falta una regla más. Está acá. ¿Qué nos dice esa última regla? Nos dice que, escuche bien, si el verbo termina en Y, como en el anterior caso, pero en este caso va antes de la Y una consonante, si va antes de la Y una consonante, cambiamos esa Y, la quitamos y añadimos la terminación IES. Recuerden, termina en y antes de la Y hay una consonante, quitamos esa Y y añadimos IES. Tenemos aquí el verbo try. ¿Termina en Y? Sí. ¿Hay una consonante antes? Sí. Por lo tanto, esa Y se va y la reemplazamos con la terminación IES. Otro verbo study. ¿Termina en Y? Sí. ¿Hay una consonante antes? Sí. Cambiamos esa Y, la quitamos y añadimos la terminación IES. Y finalmente, bueno, esto no es una regla lo que está abajo, sino más bien un recordatorio para cuando nos toque hacer, es que para hacer preguntas y para hacer esta en forma negativa, utilizamos los verbos auxiliares do y das. Do cuando es en la conjugación normal y el das solamente para las terceras personas del singular. Do y das. Pero eso lo veremos ya en próximas clases. Y con esto culmina la clase de hoy. ¿Cuál es su deber? Bueno, dos deberes tienen, me parece. Sí, dos deberes. El primer deber consiste en, dice aquí, responder la pregunta usando adverbios de frecuencia. Sigue el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Aquí está. La pregunta es, how often do you go to school? Y la respuesta dice, I usually go to school. Usualmente yo voy a la escuela. Es decir, en un 90%. No es necesario escribir el porcentaje, simplemente utilizar los adverbios directamente de frecuencia. Y son preguntas personales. Aquí te está preguntando, how often do you brush your teeth? ¿Qué tan frecuente cepillas tus dientes? Si siempre cepillas tus dientes, entonces I always brush my teeth. Si nunca cepillas sus dientes, I never brush my teeth. Obviamente eso no va a ser porque se debe cepillar los dientes siempre. Pero bueno, usted va a escribir aquí la frecuencia con la que realiza cada una de estas acciones. Acá abajo le pregunta qué tan frecuente hace su tarea. Acá le pregunta qué tan frecuente juega fútbol o soccer. Acá pregunta qué tan frecuente va a la iglesia. Y acá pregunta qué tan frecuente viaja. ¿Sí? Usted responde utilizando los verbios de frecuencia. Y la segunda parte de su deber es repetir los adverbios de frecuencia 10 veces cada uno. ¿Sí? Nada más. 10 veces cada uno de los adverbios de frecuencia más la respuesta de las preguntas anteriores. Eso conforma su deber. Recuerden que este deber no tienen que enviarlo por ningún medio, tienen que archivarlo en su portafolio para cuando se solicite la revisión. Dicho esto, damos por finalizada la clase de hoy y nos veremos ya en una nueva ocasión con un tema diferente de la semana.